Por primera vez vamos a tocar este tema en Doctora Villayala, vamos a estar hablando acerca de rabia, así que si usted tiene alguna consulta puede hacerla siempre con toda confianza. Vamos a abordar este tema junto al especialista que nos acompaña en esta edición. Vamos a estar hablando de este tema junto al doctor Marcel Otto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muy agradecido, muy buenos días por este tiempo. Estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario, sobre todo, obviamente, en lo que es la enfermedad de rabia. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, por su tiempo. Comenzamos entonces, hemos preparado un material introductorio sobre lo que es la rabia. Revisemos. Es una infección viral mortal que se propaga principalmente por medio de animales infectados. La infección es causada por el virus de la rabia. La rabia se propaga por medio de saliva infectada que penetra en el cuerpo a través de una mordida o un corte en la piel. El virus viaja desde la herida hasta el cerebro, donde causa una hinchazón o inflamación. Esta inflamación provoca los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las muertes por rabia ocurren en niños. En el pasado, los casos de rabia en humanos, en algunos países, generalmente se producían por una mordida de un can. Recientemente, más casos de rabia en seres humanos han sido vinculados con mapaches y murciélagos. Las mordidas de un can representan una causa común de rabia en los países en desarrollo, especialmente en Asia y África. Otros animales salvajes que pueden propagar el virus de la rabia incluyen zorros y zorrillos. En raras ocasiones la rabia ha sido transmitida sin una mordida real. Se cree que este tipo de infección es causada por la saliva infectada que ha llegado al aire, por lo general en cuevas de murciélagos. Entre los síntomas, el periodo que existe entre la infección y cuando uno se enferma varía entre 10 días a 7 años. Este periodo de tiempo es llamado periodo de incubación. El tiempo promedio de incubación es de 3 a 12 semanas. El miedo al agua o hidrofobia es el síntoma más común. Otros síntomas pueden incluir babeo, convulsiones, mucha sensibilidad en el sitio de la mordida, cambios en el estado de ánimo, náuseas y vómitos, pérdida de la sensibilidad en una zona del cuerpo, pérdida de la función muscular, fiebre, espasmos musculares, entumecimiento y hormigueo, dolor en el sitio de la mordida, inquietud, dificultad para deglutir. Las bebidas producen espasmos de la laringe y alucinaciones. El propósito del tratamiento es aliviar los síntomas. Limpie bien la herida con agua y jabón y busque ayuda médica profesional. Usted necesitará que un proveedor realice una limpieza de la herida y que retire cualquier objeto extraño. La mayoría de las veces no se deben usar suturas o puntos para la herida con mordidas de animales. Si hay algún riesgo de rabia, le aplicarán una serie de vacunas preventivas. La vacuna generalmente se administra en 5 dosis durante 28 días. Los antibióticos no tienen efecto sobre el virus de la rabia. La mayoría de las personas también recibe un tratamiento llamado inmunoglobulina para la rabia humana. El tratamiento se administra el día en el que ocurre la mordida. La rabia es una infección potencialmente mortal. Sin tratamiento, la rabia puede llevar al coma o a la muerte. En casos poco frecuentes, algunas personas pueden tener una reacción alérgica a la vacuna antirrábica. Para ayudar a prevenir la rabia, evite el contacto con animales que no conozca. Hágase vacunar si trabaja en una ocupación de alto riesgo o viaja a países con una alta tasa de esta enfermedad. Asegúrese que sus mascotas reciban las vacunas apropiadas. Pregúntele al veterinario y verifique que sus mascotas no estén en contacto con animales salvajes. Siga las regulaciones al adquirir o al tener una mascota y otros mamíferos en países libres de esta enfermedad. Para empezar, ¿qué es la rabia? Bueno, la enfermedad de rabia es una enfermedad viral. Es una enfermedad que se transmite por la mordedura de un animal que está previamente infectado, que tiene que ser un mamífero terrestre. Esta produce en la persona una infección en el cerebro, que se denomina encefalitis. Y el pronóstico de esta infección es letal. O sea, el 90% de las personas que manifiestan la rabia muere. Es una enfermedad que en los animales también es letal. O sea, no es que el animal va a estar bien, también va a fallecer. Pero durante ese periodo puede transmitirla por la mordedura. Generalmente este virus está en el sistema nervioso de los animales, pero va viajando hasta los nervios periféricos, es decir, a distintas zonas del cuerpo del animal, de preferencia las glándulas salivales. Entonces se elimina por la saliva. Es por eso que por medio de una mordedura o lamidas de un animal, hacia nuestras mucosas, hacia nuestra piel que puede estar herida, abierta o lesionada, entra el virus. Los síntomas de la rabia no aparecen
más o menos en 14 días. Si es que el animal tenía rabia, en la persona aparecen aproximadamente en 14 días como promedio, pero se ha visto casos que aparecen hasta en meses o incluso años. Entonces el pronóstico es bastante incierto, sobre todo en zonas rurales, porque a veces las personas son atacadas por los animales y luego a veces pasa tiempo y no recuerda eso o no lo toma muy en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la rabia canina y la rabia humana, doctor? Bueno, el virus de la rabia es el mismo, ¿no? Este virus se encuentra obviamente en los animales infectados. Gracias a eso existen ciclos. Existen 4 ciclos básicos. El primer ciclo se llama el ciclo urbano, en el cual la rabia se transmite de animal en animal. En los urbanos, los más importantes son los perros y gatos. Luego existen los selváticos, en los cuales hay distintos tipos de mamíferos, por ejemplo, roedores, mapaches, murciélagos, hematófagos. Luego está el aéreo, en los cuales los murciélagos se contaminan cuando están realizando sus actividades. Y luego está el ciclo también llamado rural, en lo cual los animales, ya sean selváticos o urbanos, transmiten a ganados, equinos, bovinos, etc. Eso hace que esta enfermedad tenga una distribución endémica. Es en todo el mundo que hay esta enfermedad, sobre todo en África y Asia es bastante elevada. En las Américas, incluido obviamente Bolivia, la distribución es cosmopolita. La relación, por lo tanto, es el mismo virus. El virus del perro, de la rabia, al morder, transmite la enfermedad al humano, si es que la tiene, ¿no? Ahora, evidentemente, no, el estudio para comprobar esto es el mismo, ¿no? Tanto para el animal, para el humano, pero obviamente el pronóstico es muy reservado en ambos casos, cuando ya están los síntomas manifestados. Muchísimas gracias, doctor. 214-8401, usted puede comunicarse con nosotros siempre con toda confianza, por favor. Este es un tema que definitivamente puede llegar a afectar a toda nuestra familia. Entonces, si usted tiene alguna consulta, alguna experiencia, y ya lo decíamos, también es importante saber primeros auxilios, qué es lo que se debe hacer en estos casos. Usted puede comunicarse con nosotros y de esa forma también poder informarnos todos acerca de este tema. Doctor, ¿cómo podríamos identificar que un can, por ejemplo, tiene rabia? Muchas veces, o seguramente se dan estos casos, en una mayoría cuando estamos en las calles, por ejemplo, y somos mordidos por un can, más que todo en las ciudades. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar o saber de que este animalito tenía rabia? Muchas veces esperamos que sí o sí tenga, por ejemplo, ¿no?, la base en la boca o algo así, y en realidad tal vez gracias a eso o a que no tenía o no hemos identificado este tipo de signos, no hacemos lo que deberíamos, ¿no?, que es ir a un centro de salud de forma inmediata. Bueno, en el caso de los animales, los síntomas son de 2 tipos. Puede ser lo que llamamos la rabia muda o la rabia furiosa. La rabia furiosa en los animales se manifiesta porque el animal está hiperexcitado. Es decir, que está irritable, constantemente busca unas esquinas, no quiere, su comportamiento cambia, además de que el animal se vuelve muy agresivo, cualquier estímulo hace que ataque. Además presenta los mismos síntomas que el humano, la hidrofobia y la aerofobia, es decir, miedo al agua y miedo al aire. No quiere beber, no quiere el aire. Esto se asocia porque el virus, como dijimos, va viajando, una vez que llega al cerebro, después se va distribuyendo a los nervios y produce parálisis en los músculos. Entonces el animal no puede tragar. Al no poder tragar, la saliva va saliendo. Entonces, y el humano, proceso, digamos, ¿ya? Y el humano también tiene eso, ¿no? Son los mismos síntomas en estos casos. Luego hay otra variedad que es muda. Esta es más rara, pero es más peligrosa porque el animal simplemente está letárgico. Presenta igual la cialorrea, o sea, la saliva va saliendo y queda estático. Y a veces, algunos casos en las poblaciones piensan de que es moquillo o alguna infección. Y a veces lo tocan y a veces pueden tener pequeñas heridas y puede transmitirse el virus por la saliva, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esas situaciones. Después de esos 14 días, doctor, si es que pongamos el caso de que una persona fue mordida por un can o por un felino, deja pasar ese tiempo, no fue al centro de salud, no sintió que fue muy profundo, a veces la premura, las actividades hacen que descuidemos nuestra salud. Entonces, ¿cuáles van a ser los primeros signos o síntomas que vamos a notar en esa persona o que vamos a sentir en nuestro cuerpo? Ya, en el caso de la mordedura, cuando una persona es mordida, el perrito tiene que estar aproximadamente 14 días en observación, porque ese se considera el tiempo para que manifieste síntomas. Si no lo manifiesta, no hay ningún problema, se harán los controles con el veterinario. Pero si es que tuvo síntomas, se hace un protocolo especial.
¿Y qué pasa en la persona en ese caso? Digamos una persona que ha sido mordida, lamentablemente el perro falleció y se identificó que tenía rabia. Y la persona no hizo los tratamientos respectivos o acudió a un centro de salud. El virus generalmente cuando entra por la mordedura o una lamida en una herida preabierta, toca contacto con los músculos y la piel. Nuestros músculos y piel tienen bastantes nervios, entonces el virus se almacena ahí y va viajando lentamente por los nervios. Viaja aproximadamente de 10 a 20 nanómetros día, o sea, es lento pero seguro su viaje. Va viajando y esto es variable como dijimos, puede tardar hasta 14 días como estancia, meses o incluso años. Va viajando hasta llegar al cerebro. Una vez que llega al cerebro el virus va destruyendo las conexiones neuronales y al destruir las conexiones neuronales empiezan los síntomas. Una vez que empiezan ya los síntomas, el pronóstico en la persona es malo, tiene un 90% de mortalidad, ¿no? Muchísimas gracias. 214-8401, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Estamos hablando acerca de rabia. Es un tema importante, ya lo decimos, es interesante. Si usted tiene alguna consulta, puede hacerla siempre con toda confianza. De forma interna teníamos una consulta, doctor. Vamos a hacer todo lo posible para dar respuesta a nuestra amiga Gloria. Además, gracias por comunicarse acerca de puntos de vacunación, por ejemplo, en la zona de Chumani, nos decía. ¿Alguna ayudadita que podríamos brindarle, doctor? Bueno, los centros de vacunación dependiendo. Obviamente existen los centros de vacunación para los animales y los centros de vacunación en caso de que las personas sean atacadas. Generalmente todos los centros de salud tienen las vacunas. En caso de no tener la vacuna, existen centros como la asistencia pública o los hospitales de segundo y tercer nivel que cuentan con la vacuna, ¿no? Entonces la persona apenas tiene el ataque, tiene que acudir de manera inmediata al centro de salud para recibir su esquema de vacunación, porque esa es la manera o el tratamiento en contra de una sospecha de mordedura, ¿no? La persona no puede quedarse esperando de que me mordió un perro en la calle y decir, bueno, no es nada, no sabemos, entonces tiene que acudir. Y justamente entrando a este tema, doctor, existe un protocolo, ¿no? Es decir, en cuanto una persona es mordida o sufre la mordedura de un GAN, pues tiene que acercarse a este centro de salud, bien nos decía, pero existe un protocolo, es decir, también existe una cierta cantidad de este tipo de inyectables o de medicamentos, en todo caso, si no me equivoco. Y a veces tal vez las personas por temor a ello es que no acuden a tiempo. Claro, lamentablemente es una realidad. El tratamiento cuando ya has tenido la persona una mordedura por un animal, puede ser no vacunado o que no está su vacuna. Todo animalito tiene que recibir, el caso de perro y gatito, que son los más frecuentes, tienen que recibir su vacuna una vez al año. Entonces, si ya pasa más de un año, entonces la persona que ha sido atacada tiene que recibir su esquema de vacunación. El esquema de vacunación es dependiendo, hay dos esquemas, ¿no? En realidad hay dos tipos de vacuna antes. Hay la vacuna de cultivo celular y la vacuna CRL. La que más se utiliza acá es la CRL porque es de acceso gratuito. Tiene dos esquemas, uno que se llama clásico y otro que se llama reducido. El reducido son 7 dosis más 3 refuerzos y el clásico son 14 dosis más 2 refuerzos. O sea, son varias dosis, pero lamentablemente la persona tiene que recibir su esquema porque llegando a ese nivel la persona va a evitar posiblemente tener la enfermedad de rabia. Se sabe muy bien que una persona que recibe su esquema no va a manifestar síntomas. Perfecto. Y en cuanto a los canes, doctor, ¿dónde podríamos hacerlos vacunar cuando tal vez no acudimos a tiempo a las campañas que realizan las autoridades pertinentes? Bueno, cuando, digamos, por motivos X o Z no pudimos acudir a las campañas departamentales de sedes o las del municipio, hay centros veterinarios en los cuales se puede consultar si están avalados y le van a colocar la vacuna antirrábica al perrito. Perfecto. Sin ningún problema y siempre hay que guardar el carnet. El carnet también es importante, el carnet de los perritos siempre tiene que ser guardado, así como nuestro carnet de vacunación que tenemos nosotros, de los perritos siempre hay que tenerlo. Porque a veces el perrito puede atacar por mil y un motivos, ¿no? No es culpa del animalito, evidentemente. A veces se sabe muy bien que la mayoría de las causas de mordedura son en niños, pero esto es un problema de tenencia animal, o sea, es la persona la responsable, no el animalito. Entonces a veces pasa estos eventos y la persona tiene que ser responsable y tener su carnet, de decir, ha mordido, pero aquí está su carnet. Además hoy en día hasta te certifican, si es que no me equivoco, ¿no? En la misma veterinaria puedes pedir un certificado de que se le habría puesto la vacuna contra la rabia. Tenemos a Henry en línea. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, gracias por llamarnos. Muy buenos días a usted, más bien por el programa y que toque estos asuntos que son muy vitales, porque hay personas que tienen sus animales y
Bueno, dice, no, como no ha visto sangre, no ha visto nada, dice, no, no tiene nada. Y yo le digo, ¿usted es médico calificado? ¿Qué es para que usted, digamos, me venga a decir esa cuestión? Y no les da la gana de querer llevarlo donde un médico para que, como dice el doctor, él certifique realmente si ese perro está o no está con rabia, ¿o no? Por otro lado, también yo quisiera pedirle al doctor muy gentilmente de que no sé, algo tenemos que hacer nosotros en el Parlamento, porque esa ley que la han elaborado para la protección de los animales no cuenta pues con el apoyo del sector que no nos gusta a los animales, ¿no? Y que tiene justamente ese tipo de problemas. Habría que hacer una campaña, yo creo, para que se vuelva a abrir esa ley y estemos pues aquellas personas que podemos ser mordidas o que no nos gusta la bulla del perro o de sus gatos que caminan por los techos. No nos gusta porque los animales son para el campo en realidad, o para la gente que tiene una buena extensión, y hay que, bueno, que estén ahí adentro y que no salgan a las calles, pero tenemos que hacer algo, le digo, porque he visto cuán penoso había sido morir por la cuestión de rabia. He tenido una persona muy próxima que le dice, es un sufrimiento increíble, y ya basta de esta cuestión de, y el mismo Papa ya lo ha dicho, ya dejemos de humanizar a los animales, dejemos de humanizarlo y más bien pensemos en los humanos, y creo que es una realidad grande esta cuestión, porque dice el Papa, porque yo le digo, esto para mí es un gran negocio para ciertas personas o ciertas instituciones, que después tenemos la peluquería para el perrito que se lo hace sus comiditas, el que lo hace pasear, ahora ya está apareciendo psicólogo, me lo ha lastimado psicológicamente mi perro, ya están entrando con la psicología, películas. Muchas gracias. Ya, le agradezco. Gracias por comunicarse con nosotros. Es importante, por supuesto, también conocer la opinión de todos nuestros amigos, pero pues también es importante siempre poder respetar la vida. Es, por supuesto, una ley desde que nacemos, en realidad, no es algo que nos inculcan o que de pronto nos obligan. En realidad es algo con lo que nacemos, respetar la vida y de cualquier ser vivo ante todo. Y muchas veces, tanto un cane como un gatito son parte de la compañía de muchas otras personas. Hay que también pensar en esas situaciones, doctor, en las que somos acompañados, ¿no? En realidad, por un animalito, y depende de nosotros también y de los cuidados que les demos para que, por supuesto, no tengan ese tipo de problemas a futuro. Eso es correcto, porque la verdad, en relación a los animalitos, antes se hablaba de tener mascotas. Nosotros como humanos, está valorado por artículos científicos ya en otros países y aquí también, es necesario, obviamente, lo que se llama tenencia responsable. Eso incluso está en la normativa nuestra como médicos. Como médicos nosotros siempre apoyamos el hecho de que tiene que haber una tenencia responsable de los animales. Antes se hablaba de que cuando había un animal que mordía tenía que ser sacrificado, pero eso es incorrecto, ¿no? Porque va en contra del propio lex artis que nosotros hacemos. Un animalito cuando tiene eso tiene que hacerse un protocolo, 14 días en observación. Si está todo bien, todo tranquilo. Además hay que analizar las causas. Por ejemplo, de los casos que tenemos en nuestro hospital por mordedura de can, casi el 90% de los casos ha sido por accidentes. Generalmente los casos eran niños menores de 5 años en los cuales se los dejaba solo con un animalito. Eso no está normado, eso está mal. Eso está mal. Eso está muy mal. Y se sabe en la normativa que no se debe hacer eso. Y obviamente el animalito va. Luego, el hecho de la no castración de los animalitos. Hay que esterilizar a los perritos porque la norma municipal incluso ya pide eso. Eso es tenencia responsable. Se sabe muy bien que un animal que está esterilizado y que está vacunado no va a atacar. Para el médico no existe el término razas peligrosas o razas no peligrosas, simplemente las mordeduras y asociar las causas posibles del mismo. Y ese es el tema que estamos abordando en realidad en Doctora Vieyala, no tanto así la temática de la tenencia de animalitos, a pesar de que por supuesto es importante y pues es un tema que también nosotros recomendamos en Doctora Vieyala porque es parte de nuestra salud, pero si usted ha sido o ha sufrido alguna vez una mordedura de un can, más que todos los primeros auxilios, ¿qué es lo que debemos hacer sin buscar culpables en todo caso? Porque si nosotros no acudimos a tiempo a un centro de salud, por supuesto que las consecuencias van a ser terribles y no vamos a poder retroceder el tiempo en todo caso. Tenemos a Magda en línea, gracias por aguardarnos. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la información que nos da el doctor. Primera vez que un epidemiólogo está en televisión informándonos. La verdad que a veces no tenemos tanta información como la que nos da el doctor, así que felicidades al programa y muchas felicidades al doctor Fernández. Muchas gracias.
Gracias. Hablamos sobre rabia en Doctor Aviala. El 214-8401 está habilitado. Usted puede comunicarse siempre con toda confianza. Más que opiniones, sí nos gustaría poder resolver sus dudas. Si es que usted tiene alguna pregunta relacionada a este tema, hágala por favor siempre dentro del tema que estamos abordando, por supuesto, y más que todo respetando la vida cuando se trata de los animalitos que también son seres vivos, por supuesto. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nosotros sufrimos de una mordedura? Muchas veces se ha dado, quien no ha sufrido por ahí o no conoce a una persona que haya sufrido de una mordedura, hasta podemos también aconsejar, podemos brindar apoyo en ese momento para saber qué es lo que se debe hacer antes de tal vez lo que les decía, buscar la forma de tal vez dañar a ese animalito, que seguramente ocurre, doctor. Nos iba comentando extra cámaras que sí se han dado algunos casos de personas que llegan, por ejemplo, hasta el hospital, quienes han sido tal vez mordidos por un animalito, pero de forma inmediata han tenido una reacción contra este ser vivo. Ha habido, como dijimos, el 80% de los casos que atendemos generalmente sufren una mordedura de animal. Entonces, a veces ellos, por situaciones, bueno, que no van a la parte médica, los sacrifican. Así es. Eso no es correcto, porque existe una ley municipal, existe una ley departamental. No se puede sacrificar un animal por cuenta propia. ¿Por qué? Porque nosotros como parte médica tenemos que seguir un protocolo. ¿Qué es lo que pasa? Viene una persona con mordedura, nosotros llenamos una ficha. Una vez que llenada la ficha, comunicamos a CEDES, dependiendo la situación, y CEDES se encarga de hacer el circuito, ¿no? Ellos ven si es competente o no el sacrificio del animal, pero es una entidad que respeta protocolos. Hacen una búsqueda en el lugar, en la zona en la que habría ocurrido la mordedura. Búsqueda activa. Hay casos que no es necesario hacer nada, ¿no? Simplemente la norma dice que cualquier persona que ha sido mordida, el perrito se lo observa 14 días o al gatito, obviamente con su comida, etcétera, y no debe salir, debe estar tranquilo. Y luego después de eso, si no ha pasado nada, todo está ok. Pero sacrificarlo sin un motivo no tiene razón. Incluso si lo está haciendo, supongamos que tal vez tuviera rabia y lo ha sacrificado, no respeta los protocolos. Entonces se está perdiendo un estudio importante. Entonces nunca vamos a ver si lo tuvo o no, y no vamos a saber el impacto en la población. Entonces ahí ya como personas nos estamos haciendo responsables de algo grave. Muy bien, hay un protocolo médico también en todo caso el que hay que seguir si es que se diera esta situación. Tenemos en línea a la señora Victoria. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Felicitarles por el programa y bueno, por sacarnos de dudas al respecto con la mordedura de un animalito, ¿no? He sido yo mordida por un perrito, un pastor alemán hace ya más de un año. He asistido a un centro de salud donde me ha revisado el doctor, solamente me han limpiado, o sea, me han hecho una curación. No ha sido muy profunda, pero sí ha habido sangre. El perrito he denunciado a Zoonoses. Ellos han hecho el respectivo estudio donde han presentado la certificación del perrito que estaba vacunado. Sin embargo, yo no he ido ni a la veterinaria donde lo han vacunado para realmente ver si es cierto, pero bueno, el señor sí se ha ocupado de hacerme la curación y pagar los gastos, pero después se pasó así, no me hicieron ninguna vacuna, nada. Entonces estoy un poco preocupada al escuchar lo que está explicando el doctor. ¿Podría sacarme la duda, por favor? Muchísimas gracias. Gracias, Victoria, por comunicarse con nosotros. Habría sido mordida hace un año ya, doctor. Perfecto. Generalmente, cuando una persona es mordida por un animal, lo que se pide en la parte médica es solicitar el carnet de vacuna. Si tiene el carnet de vacuna, no hay ningún problema. Lo que sí se tiene que hacer es el tratamiento de la herida, lo cual, como ha explicado la señorita, se lo hizo. Así que es lo correcto, estamos bien. No es necesario hacer ninguna vacuna, ¿no? Como dijimos, en promedio, la enfermedad se manifiesta en más o menos 14 días a 20 días. Hay casos extraordinarios que se manifiestan en años, pero son extraordinarios. Y generalmente son producidos por animales salvajes, sobre todo murciélagos, que dan un tipo de rabia especial, que, bueno, no hay en radio urbano, evidentemente.
Bueno, y en todo caso también felicitamos a nuestra amiga Victoria, ¿no? Y en todo caso al papá o al familiar del pastor alemán que nos comentaba que quien habría realizado esa mordedura, porque también han efectuado el protocolo adecuado, cómo se debería actuar en ese tipo de casos. Vamos a dar lectura a sus consultas. Buen día, ¿cuánto tiempo máximo puede transcurrir para una limpieza después de una mordedura de un perrito? Nos dice gracias a Dalia por comunicarse con nosotros. Bueno, cuando una persona es atacada por un animal tiene que acudir lo antes posible. Es que hay dos cosas. Como tenemos la enfermedad de rabia, dijimos tiene un ciclo especial. Sin embargo, una mordedura de animal también tiene otra situación, tiene bacterias, como cualquier mordedura. Y esta tiene que ser tratada lo antes posible, ¿no? Generalmente lo que hace uno es que cuando uno muerde, uno simplemente se lava o hace algo y lo deja. Pero hay que recordar que los animalitos o cualquier animal cuando ataca, incluso la mordedura humana, tiene bacterias. Entonces tiene que ser tratada en un centro, ¿no? En caso de que fuera una mordedura de animal en un lugar muy alejado, por razones, se tiene que hacer una agua jabonosa. Es decir, preparar jaboncito con agua hasta que salga la espuma y frotar con un cepillo suave la zona. En caso de que la mordedura haya sido en zonas muy delicadas, por ejemplo, cara o zonas de la palma de la mano, lo cual cepillar es muy traumático, se hace con un paño estéril. Jamás de los jamases se debe cerrar la herida. Antes se hablaba que sí, pero no. Simplemente se cubre y tiene que acudir al centro para el tratamiento lo antes posible. Perfecto, entonces esa es una forma también de poder realizarnos la limpieza si es que estamos en un lugar alejado, para poder acudir a tiempo a un centro de salud. Tenemos a Pepe Saavedra, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, doctorita. Buenos días, señora. Quería consultarle. Tengo tres animalitos. Ya. Pero dos están vacunados y uno me falta vacunar. ¿Dónde puedo llevarlo? Porque el pequeñito tiene 7 meses y no está vacunado. Perfecto, muchísimas gracias Pepe por comunicarse con nosotros, por realizar también su consulta. Vamos a brindarle ayuda, por favor, con relación a ese tema, doctor. Generalmente usted puede acudir a cualquier centro de vacunación, puede ser particular, también puede acudir a los del municipio, por ejemplo a Casa de la Mascota, para hacerle una revisión al animalito. No olvidar siempre hacer la esterilización de ellos. Y recordar siempre que la vacuna como cualquier vacuna, tiene tiempo de efectividad. Cuando hacemos vacunar a nuestros animalitos, una vez que colocamos la vacuna al animalito, tiene que estar en su casita al menos unos 20 días, porque la vacuna no hace efecto ese momento. Por eso es que hay casos de rabia en distintas zonas, porque a veces se coloca la vacuna y pensamos que ya el animal está inmunizado. Falso, la vacuna tarda en hacer efecto, como cualquier vacuna. Entonces tiene que estar encerrado para que no sea atacado por algún otro animal, porque de nada va a servir que le ponemos la vacuna, va a salir a pasear, lo ataca otro perrito y ya no va a servir de nada. Entonces tiene que estar en su casita, tranquilos 20 días y luego suelta. Y no hay la garantía de la efectividad de la vacuna, porque tarda en hacer efecto, ¿no? Perfecto. Hablamos sobre rabia en Doctora Villayala. Tenemos otra consulta. Gracias a la señora Cristina por aguardarnos en línea. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días a Villayala y al doctor que está presente ahí. Mire, tengo un nieto, mi hijo que se ha adquirido un perrito de 2 meses y lo deja solito con el niño de 5 años, ¿no? Que me da pena porque están en vacaciones. Me ha preocupado mucho. ¿A partir de qué tiempo se le debe vacunar al perrito? Y si el perrito tendría rabia o no. Esa es mi pregunta, por favor, doctor. Gracias. Gracias Cristina por comunicarse. Bueno, generalmente los perritos se transmiten la rabia al morderse entre ellos. Pero, en el caso de los cachorritos, así como nosotros somos los niños, bebés, tenemos que recibir la vacuna. Se recomienda la vacuna ya empezar a partir del mes de vida del perrito, ¿no? Desde el punto de vista veterinario van a ver que se va colocando en ciertos tiempos, a los 3 meses, a los 6 meses, y luego cuando ya el perrito tiene 1 año de vida tiene que recibir cada año su vacuna, ¿no? Y esa es una norma ya a nivel médico como a nivel veterinario, ya se fusiona eso desde el punto de vista médico, ¿no?
Es lo más importante. Y luego ver la programación para la esterilización del animalito, para que este no sea agresivo y pueda estar tranquilo con el niño. Cuidándolos a ellos, de verdad estamos cuidando también en nuestra salud, los hacemos parte de nuestra vida y de nuestras familias. Entonces sí es necesario ser responsables al 100%. Decíamos que ha bajado el índice también de rabia a nivel global en nuestro país. También esto gracias a la responsabilidad que hemos llegado a adquirir como familiares de estos animalitos al tenerlos en nuestros hogares y al mismo tiempo dentro de las campañas que se van realizando gracias a las autoridades que por supuesto se preocupan también en estos temas y van realizando de forma anual campañas gratuitas para poder vacunar a nuestros canes y también a nuestros gatitos de forma gratuita además. Tenemos más consultas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros. Tenemos a Cristian desde Villa Copacabana, nuestra última llamada. ¿Cómo está, Cristian? Buen día. ¿Cómo está? Muy buen día. Felicitarle como siempre por su lindo programa. Gracias, Cristian. Adelante. Sí, una consulta al doctor. Doctor, hay las campañas antirrábicas. Si bien en las redes sociales corrió el rumor de que estas campañas deberían ser semestrales, pues que las vacunas no tienen una duración anual, como se dice por el Ministerio de Salud. Quisiera que usted me aclare la figura para tomar las medidas respectivas con los cachorros. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, generalmente las campañas las hacen semestrales. Esto con el fin, más que todo, de cobertura. ¿Qué quiere decir cobertura? Generalmente se vacuna un tanto porcentaje en una, pero no acuden todos. Entonces siempre se hacen 2 al año, incluso a 3. Por ejemplo, ha habido en Santa Cruz una situación que hubo muchos canes con rabia, un caso humano, etcétera. Entonces se va reforzando, ¿no? Nosotros desde la parte médica siempre solicitamos la última vacuna, ¿no?, que se ha solicitado por las campañas. Generalmente ahora supongo que van a ser las campañas por estos meses, entonces si pasar mordeduras vamos a pedir la de junio, julio o agosto. Siempre es recomendable un refuerzo, nunca está de más colocar a los animalitos un refuerzo. Perfecto, no es necesario sin embargo. Pero siempre es recomendable. La vacuna anual, perfecto. Pero siempre hay que hacerlo. Perfecto, sí. Buen día, tengo una pregunta, hace 3 años un perro me mordió, recibí las vacunas, ¿tendré algún problema? Nos dice al pasar los años. Hay que ver, como dijimos, las mordeduras, los síntomas de rabia generalmente en un gran porcentaje, como dijimos, vamos a ponerle un porcentaje, en el 90% de los casos aparecen en los 14 días posterior al ataque de un animal, si es que fuera rabia. Los casos extraordinarios se han pasado generalmente por animales salvajes, es decir, murciélagos. Hay artículos que hablan sobre eso, donde ha habido problemas por ataques de murciélagos hematófagos en poblaciones que migraron a zonas bastante selváticas y se quedaron ahí, entonces fueron atacados por esto u otros animales. Esos son los de riesgo, ¿no? Pero zonas muy alejadas. En el caso de los perritos y gatitos, no. Más si ha seguido Además, la norma y protocolo se busca a la persona responsable, trae el carnet, ¿no? Se adjunta en el expediente clínico la última y todo quedamos tranquilos. En caso de que sí y en caso de que no, bueno, se lo vacuna a la persona como profilaxis, como prevención, y al animalito se lo observa 14 días. Y todo esto ok, no hay nada, nos quedamos tranquilos y la persona recibe su esquema. Últimos minutos de doctora Villayala, ¿algunas recomendaciones con relación a este tema, doctor? Bueno, lo primero, en caso de que haya una mordedura de can, lo primero siempre acudir a un centro de salud, no automedicarse. Segundo, tener una tenencia responsable de los animalitos. En caso de que haya, siempre vacunarlos, hacer caso a las campañas que colocan los municipios y los sedes, siempre estar atentos porque es una responsabilidad nuestra desde el punto de vista personal, sentimental y sobre todo legal y médico también. Y en caso de que la persona tenga que recibir su esquema, recordemos que es un esquema prolongado, pero tiene que hacérselo con el fin de prevenir, ¿no? Y siempre el animalito en observación. Y lo último, no sacrificar animales sin un motivo. Siempre hablar a Zoonosis, Senasac, a las entidades competentes para que hagan el trabajo correspondiente. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde podemos encontrarlo para cualquier otra duda relacionada también a diferentes temas relacionados a la epidemiología? Yo trabajo en el Hospital Arcoiris, así que pueden encontrarme directamente. Entonces, sí. El doctor Marcelo, hasta una próxima. Muchas gracias por la invitación. Gracias amigos, amigas por vernos, por seguirnos todas las mañanas.